amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa O de Salud del canal Onda Digital TV. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de las alergias con el doctor especialista en alergología Óscar Calderón Llosa, acá dentro de las instalaciones del Policlínico Gestión Médica. El día de hoy tenemos una entrevista sobre alergología y para eso tenemos un invitado especial, parte del staff de este policlínico, el doctor Óscar Calderón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Cuéntenos un poco más sobre su especialidad. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación. Para definir lo que es la especialidad de alergología, esto sobre todo se basa en el estudio de las enfermedades alérgicas que puede afectar a bebés, niños y adultos. Pueden ser enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, cierto tipo de alergias a medicamentos, por ejemplo, por lo cual hay que recibir un periodo formativo de especialista para poder tener una base en relación a estas enfermedades. Doctor Calderón, esta especialidad de alergología es una especialidad que pocos centros médicos la ofrecemos dentro de Perú y es una especialidad no muy popular dentro de este país, donde es muy necesario este servicio. Díganos, ¿dónde estudió usted esta especialidad? Sí, bueno, yo la especialidad de alergología la hice en España, en la ciudad de Madrid, en el Hospital Universitario La Paz. El periodo formativo duró 4 años, en el cual tuve la experiencia de poder ver pacientes niños, adultos con los diferentes tipos de alergia que habían, ¿no? Alergias respiratorias como rinitis y asma, alergias a alimentos, alergias a medicamentos, ¿no? Alergias a ciertos tipos de alimentos también, en los más pequeñitos sobre todo, y también vimos mucho lo que son las enfermedades en relación a la piel, la dermatitis de contacto, por ejemplo, en pacientes mujeres, por ejemplo, jóvenes, ¿no es cierto?, que tenían ciertos contactos con tintes, con algunos colorantes, insumos químicos que tenían afectación de la piel cuando tenían contacto con ella. Doctor, la realidad de Europa, España en este caso, con la realidad del Perú es muy diferente. ¿Cómo usted ve la realidad peruana en cuanto al tema de las alergias? En mi opinión, tengo muchos pacientes que vienen por este tema y casi siempre se les da un antihistamínico o un sintomático, pero nunca se trata el origen y me parece que esta especialidad es muy importante acá, dada la polución que hay en este país. Bueno, sí, la gran diferencia que hay entre España y Perú, por ejemplo, uno, que ahí ya hay muchos especialistas, hay años de trayectoria en relación a la alergología, está muy investigado ya. Aquí en Perú es una especialidad relativamente nueva, somos pocos especialistas que estamos registrados en el colegio médico, que hemos hecho la especialidad y es una de las grandes diferencias que hay. Lo otro, que ahí hay servicios de alergia. Aquí en Perú, en Lima, hay 3 o 4 hospitales que lo tienen, ¿no es cierto? Unos servicios de alergia en los cuales prestan los servicios para gente, sean niños o adultos. Y lo otro también es de que aquí en Perú, por lo mismo, está todo por investigar en relación a alergia. En Lima, por ejemplo, se sabe que el mayor desencadenante de alergia son los ácaros del polvo, pero hay distintos sitios, distintas ciudades dentro del Perú que los responsables de desencadenar síntomas alérgicos son otros tipos de alérgenos. El alérgeno es la sustancia capaz de producir alergia. No es lo mismo un paciente alérgico en Lima que un paciente alérgico en Piura, en Tacna, en Cusco o en Arequipa. Hay diferentes exposiciones que desarrollan las alergias, ¿no? Por lo cual sería de mucha suma importancia
tener especialistas o que los pacientes acudan a los especialistas para poder atacar directamente desde el punto de etiología o desde el nacimiento de la alergia, para poder tratarles, diagnosticarles, y bueno, la alergia respiratoria ahora se puede curar con vacunas, por ejemplo, ¿no? La inmunoterapia, que es lo que se llama, pero para eso tienen que realizarse unas pruebas primero diagnósticas y luego ya subsecuentemente llegar a la parte del tratamiento específico. Doctor, ¿usted podría contarme a mí y al público cuáles son las enfermedades alérgicas más frecuentes, las que usted ve en consulta? Claro que sí, las enfermedades alérgicas más frecuentes en Perú, ¿no? En la consulta de alergología son las enfermedades respiratorias, sobre todo la rinitis y el asma. Luego le vienen las enfermedades de piel, por ejemplo, como las urticarias, dermatitis atópica en niños pequeños y las alergias alimentarias y alergias a medicamentos. Doctor Calderón, me gustaría que nos cuente a mí y al público, por favor, cuáles son los síntomas de los cuales uno tiene que estar prevenido para saber que está pasando por una alergia respiratoria, una alergia a los alimentos y todas las que ha mencionado, por favor. Dentro de los síntomas respiratorios, por ejemplo, a nivel de la rinitis, que se caracteriza por episodios de estornudos, mucosidad nasal transparente, picor de nariz, asociado también a picor de ojos, ojos llorosos, enrojecimiento ocular, son signos característicos de la rinoconjuntivitis. El asma se caracteriza por tener episodios de tos seca, sobre todo nocturna, cuando llegan a casa, se exponen al colchón donde duermen los niños, se tumban en el colchón, levantan un poco de polvo y ya tienen dificultad para respirar, episodios de tos y les puede silbar el pechito. Síntomas que más o menos te sugieren que puede ser un asma. Ahora, todo eso puede ser alérgico. ¿Cómo se diagnostica? Para eso tenemos las pruebas de alergia en piel. ¿En qué consiste? Consiste en colocar en el antebrazo unas gotas que son extractos alergénicos de distintas cosas, por ejemplo, ácaros, hongos, pólenes, alimentos, y luego se le hace un raspado, se espera un tiempo determinado y se hace la lectura. Ahora, eso es a nivel de la alergia respiratoria. A nivel de alergia a alimentos, siempre hay antecedentes de que cuando come el alimento o, por ejemplo, toma la leche, hay ciertos síntomas a nivel perioral, a nivel del alrededor de la boca. Puede picar, aparecen ciertas lesiones como unas ronchitas o también pueden aparecer a nivel generalizado en todo el cuerpo. Y en caso de niños asmáticos que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, se les puede cerrar la vía respiratoria y de igual manera, como episodio de asma, cerrarles el pecho y silbarles el pecho. A nivel de la alergia a medicamentos, no existe la alergia a medicamentos con la primera toma del medicamento. Siempre tiene que haber un antecedente de ingestas previas. No es que con el primer día que tomé un medicamento y me enronché, va a ser una alergia. No, eso hay que estudiarlo mejor. Puede ser una intolerancia, una reacción adversa, por lo cual siempre hay antecedentes de ingesta previa. En relación a la dermatitis de contacto en mujeres jóvenes que, por ejemplo, utilizan pendientes, aretes o anillos que están fabricados con níquel, ¿no? Que el níquel es el gran productor de dermatitis. La dermatitis es cuando la piel se descama, se forma una escoriación como un eczema, un sarpullido, y luego se pone muy gruesa la piel y con posterior descamación. El níquel es uno de los principales desencadenantes de dermatitis de contacto. Puede ser, como les comentaba, a nivel del brasier también, cuando tienen ahí esa hebilla de níquel en el botón del pantalón, también puede generar ese eczema, por lo cual hay que tener mucho cuidado. En los más pequeñitos, la dermatitis atópica. Esto ya es un primer paso en el mundo de los alérgicos. Dermatitis atópica indica que la piel del niño es una piel que es una piel seca. Se forma, por ejemplo, como un sarpullido también, sobre todo en las flexuras, a nivel de los brazos, en la zona posterior de las rodillas, en nivel del cuello, en la espalda también, un sarpullido. Eso pica mucho, por lo cual los niños se suelen rascar y hacerse daño. Hay que dejarles tratamientos con antihistamínicos, algunas cremitas para hidratarles, algún corticoide para disminuir la inflamación, y posteriormente habría también que realizar las pruebas que habíamos mencionado hace un momento para ver si hay algún desencadenante dentro de los alergenos respiratorios que había comentado, ácaros, hongos, pólenes, caspa de animales, perro y de gato, por ejemplo, o algún alergeno alimentario, leche, huevo, trigo, soya o de los demás que testamos.
Identificando, se retira el alimento y la piel suele mejorar, pero para ello hay que hacer un buen diagnóstico al principio. Doctor, ¿a qué se debe que haya tantos pacientes alérgicos acá en esta ciudad o en el Perú? Mire, yo recibo muchas consultas en medicina general con muchos cuadros de alergia, pero cada vez lo veo mucho más recurrente, ¿sí? Sobre todo en niños y también en adultos. Por ejemplo, yo pongo mi caso, soy una persona muy atópica, o sea, alérgica, ¿no? Y tengo asma bronquial, sufro de rinitis, siempre tengo problemas en los ojos, como picazón, escozor, ¿no? Y siempre me salen ronchas, por así decirlo, por cualquier cosa, una alergia alimentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué es que tantas alergias juntas pueden haber en una sola persona? Muy buena pregunta, doctora. Le explico. Actualmente, el cambio climático tiene mucho que ver en la afectación de pacientes para que se hagan alérgicos. ¿Eh? La contaminación, el nivel que estamos calentando más la atmósfera, eso hace que haya mayor reproducción de ácaros, mayor reproducción de pólenes y que sean más agresivos, ¿no? Y bueno, son factores que pueden influir a nivel ambiental. Por otro lado, los partos ahora por cesárea, que van en aumento, no darle el pecho, la lactancia materna a los niños, el uso indiscriminado de antibióticos, son uno de los cuantos factores de todos los que hay que pueden estar interviniendo para que los niños se hagan más alérgicos. Ahora, también es verdad que las generaciones anteriores, al estar más expuestas a ciertos factores como jugar en el parque, cierto tipo de bacterias, infecciones, regulábamos la alergia, éramos menos alérgicos. Los niños actualmente al quedarse en casa, jugar con la tablet, jugar con el iPad, la PlayStation, no tienen ese contacto, por lo cual están más expuestos a ser alérgicos. Doctor Calderón, ¿a quién podemos hacerle estas pruebas del prick test? ¿Y qué es el prick test? ¿No? ¿Puede mezclarse las pruebas? Por ejemplo, ¿puedo hacerle una prueba de alergia con una prueba de respiratorias o tienen que ser por separadas? ¿El paciente tiene que estar muy grave para hacerle ese tipo de pruebas o cualquier persona que tenga, por ejemplo, una simple rinitis puede hacerse este tipo de pruebas? Las pruebas cutáneas o prick test consisten en aplicar en la zona del antebrazo, como lo había referido antes, colocar una gota de distintos extractos alergénicos. En el caso, la historia clínica sea muy clara, el paciente rinítico que viene por síntomas de nariz con mucha mucosidad, estornudos, picor de ojos, o pacientes asmáticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Una historia muy dirigida, se suelen poner solamente la batería para respiratorio. Ácaros, que son, yo coloco 4 especies de ácaros, hongos también, caspa de animales, cucarachas y siempre coloco el marisco, en este caso el langostino, porque hay mucha reacción cruzada. Pacientes alérgicos a los ácaros del polvo pueden también tener reacción alérgica a los mariscos, ¿no? En el caso venga un niño y tiene un antecedente o un diagnóstico de dermatitis atópica, lo correcto sería aplicar una batería de respiratorio y la otra de alimentos. Leche, huevo, trigo, soya, pescados, mariscos, cítricos, por ejemplo el maní, que son los grandes desencadenantes de crisis de niños con dermatitis atópica. Estas pruebas son muy inocuas, no duelen, no hay que extraer sangre, solamente después de colocar las gotas se hace un raspado, un raspadito lo que le llamo yo, muy superficial, para que el líquido entre en contacto en la piel. Esperamos 10 a 15 minutos para hacer la lectura. Estas pruebas, cuando son positivas, son evidentes porque, uno, pican y lo otro se forman una ronchita. Esa roncha ya te indica una positividad, por lo cual las pruebas serían positivas. Las pruebas cutáneas de alergia se pueden practicar en cualquier tipo de paciente. Obviamente, algún antecedente o síntoma alérgico puede tener. No hay que esperar estar muy graves para hacerlo. En pacientes, por ejemplo, que solo tienen síntomas nasales, síntomas de rinitis, de la mucosidad, de estornudos, se les puede practicar las pruebas. Se identifica y en ese momento se pueden pautar tratamientos específicos si tiene positividad en las pruebas. Por ejemplo, pacientes riníticos con pruebas positivas a los ácaros del polvo pueden beneficiarse de tratamientos como las vacunas para la alergia o inmunoterapia, que consiste en aplicar lo mismo que el paciente es alérgico a dosis progresivas
para que luego de un tiempo, que suelen ser entre 2 a 3 años, el paciente tolere lo que es alérgico. Y así también evitamos las progresiones al asma. Pacientes con rinitis alérgica frecuentemente, si no se tratan, pueden llegar al asma. Doctor, ¿hay alguna recomendación en general antes de practicarse la prueba del prick test? Por ejemplo, mis pacientes casi siempre se automedican con antihistamínicos, ¿no? Con una loratadina, desloratadina, etcétera. ¿Nos podría decir si es que hay alguna recomendación antes de hacerse esta prueba? Como le comentaba, en general, cualquier paciente se puede practicar el prick test o las pruebas cutáneas. Recomendación específica: retirar 3 a 4 días previos al día de las pruebas antihistamínicos y corticoides. Antihistamínicos: clorfenamina, cetiricina, loratadina, levocetiricina, desloratadina, ¿no? En relación a los corticoides, dexametasona, prednisona. Eso hay que retirarlo por lo menos 4 días previos. Obviamente el médico en la consulta siempre lo pregunta antes de practicar las pruebas. Bueno amigos, ahora vamos a una brevísima pausa comercial, pero al retorno vamos a ver el procedimiento del prick test, y este test se basa en la inoculación de unos elementos para que puedan ver qué tipo de alergias voy a presentar. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en las instalaciones del Policlínico Gestión Médica. Ahora vayamos a ver cómo el doctor Óscar Calderón realiza la prueba del prick test. Muy bien. Vamos a empezar, doctora. ¿Sí? Esto primero voy a marcar con un plumón, ¿ya? Que me sirve como guía. Aquí como son 3, 5, 10, vamos a poner los puntitos, ¿ya? Yo trabajo con productos estandarizados que están en vía de registro aquí en Perú, son productos españoles. Se recomienda que los diagnósticos y tratamientos sean de laboratorios que tienen experiencia, ¿no? Y sobre todo que tengan algún tipo de registro, ¿no? En este caso, aquí al principio lo tenemos ordenado, que estamos aplicando los 2 ácaros del polvo más frecuentes en regiones costeras, ¿no? Sobre todo en Lima, ya que tenemos trabajos hechos y, ¿no? Eso sustenta más o menos la base científica, por lo cual testamos lo que testamos. He puesto un honguito ambiental y el otro es un moho que está en el interior de las casas. Al principio no los había comentado, pero siempre hay que poner 2 controles: suero e histamina. ¿Esto para qué nos sirve? Porque el paciente a veces, por los cuadros alérgicos que tiene, va a la farmacia y le pinchan el famoso corticoide que dura 1 mes o 6 meses. El paciente no lo sabe, por lo cual cuando se lo pinchan y viene a hacerse las pruebas, no reacciona a nada. Estos controles nos sirven para saber si es que el paciente ha tomado algo como antihistamínicos y corticoides o se lo han pinchado. Entonces, se ponen las gotitas y lo que se hace a continuación con una lanceta es, ¿no es cierto?, hacer un pequeño raspado. Ahí. Nada más, para que el líquido entre en contacto con la piel. Ahora, No duele nada. no duele nada. Esto de aquí siempre hay que limpiar la lanceta, ¿sí? En algunos casos se puede utilizar lanceta por cada punto, pero hay estudios también, tenemos experiencia que limpiando la lanceta no se hace lo que es el arrastre. Lo que sí no se puede hacer o no se debería hacer es pinchar todas las gotas con la misma lanceta, porque se puede contaminar o se puede producir un fenómeno que se llama arrastre, por lo cual tendría positividad en todos los puntos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora lo vamos a ver en las pruebas y le voy a decir sus resultados. Aquí le hemos puesto todo lo que es más o menos el estándar de la parte respiratoria. A alimentos no, porque sobre todo los alimentos, como le comento, son muy sintomáticos. Comerlo y al cabo de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, tiene síntomas de picor, se enronchan o le falta la respiración. Pero está identificado el alimento, en el caso de los adultos. En el caso de los más pequeñitos, sí se debería poner siempre la parte alimentaria, ¿no? Ahora, esto luego se seca, ¿sí? Y esperamos unos 10 minutos para ver la positividad de su prueba, doctora.
Mire, está saliendo una roncha. Sí, ese es el control positivo, como le digo, es normal. ¿Esto qué me indica? Que usted no ha tomado ni antihistamínicos ni corticoides, por lo cual reaccionará. Y en breves instantes, si es alérgica, obviamente comenzará a notar que pica y que se comienza a formar una ronchita, ¿no? Entonces, más o menos, para ir identificando, aquí le hemos puesto los ácaros, ¿ya? Luego aquí le hemos puesto los hongos y mohos, y aquí le hemos puesto los pelos. epitelios. ¿Sí? Epitelios. ¿Ya? Aquí le hemos puesto lo que es el polen. Aquí, P de polen. Y aquí le hemos puesto lo que es. ¿Ya? Y aquí los controles: suero e histamina. ¿Ya? Entonces vamos a esperar nada más. Bueno, doctor, mientras quedamos esperando los resultados de este prick test, quería preguntarle si es normal que pique. Sí, doctora, es normal que pique y se forme una ronchita, ¿no? Una roncha muy pequeña. Al cabo de 20, 30 minutos ya deja de picar, la piel se pone ya de manera normal, ¿no es cierto? Y ahí esto nos ayuda para identificar a lo que usted es alérgica. Esto se hace para la parte respiratoria en riníticos y asmáticos y también en niños pequeños con dermatitis atópica, por ejemplo, o alguna sospecha de alergia alimentaria. Picor de cuerpo, también urticarias, todo eso se pueden hacer estas pruebas para poder identificar. Es una ayuda diagnóstica que las debería realizar un especialista en alergia para la correcta aplicación y la valoración de resultados, para luego con esto poder ofrecer los tratamientos específicos para que se pueda curar, en el caso de la rinitis o el asma. ¿Y más o menos cómo son los tratamientos? Una vez identificado, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo que está reaccionando a los ácaros del polvo. Hay 4 especies de ácaros que son las más frecuentes en toda la costa peruana. Entonces, usted está reaccionando a 2 de momento, por lo cual se le podrían ofrecer lo que son las vacunas. Las vacunas son los preparados. Ojo, nosotros no preparamos nada. Esto lo importamos a través de la IFEMIT con un método que es la receta paciente. La medicación viene de España. Las vacunas pueden ser administración vía oral, que son como unos sprays abajo de la lengua todos los días, o la vía subcutánea, que consiste en un pinchazo en el brazo mensual durante el tiempo de 2 a 3 años, dependiendo de los síntomas del paciente. Lo mínimo que debería una paciente o un paciente recibir tratamientos de 3 años, para poder hablar de mejoría, curación y tolerancia al fin del tratamiento. Como podemos ver, ya han pasado 15 minutos. Aquí en los ácaros se le ha formado una roncha a la doctora. Lo vamos a pintar. Esta es la ronchita que tiene, es una ronchita que está elevada, ¿no es cierto? Y tiene aquí el otro ácaro. Tiene positividad a ellos. Aquí en la zona de los hongos no hay roncha. No sé si se puede apreciar mejor, ¿no es cierto? Y además la doctora tiene alergia también a epitelios, en este caso a la caspa de los animales, al perrito. ¿Tiene perro, doctora, en casa? Sí, tengo 2. Pues mira, es que es alérgica al perrito también. No. Al polen es negativo y al marisco. Por lo cual usted come marisco, doctora, Sí. continuamente y tiene síntomas que le pique la boca, dificultad para respirar, No, nada, para ¿no es nada. cierto? Por lo cual su alergia completamente es a los ácaros del polvo. Y este control que le decía, también tiene que formarse la roncha de todas maneras, porque eso me indica que no ha tomado nada, por lo cual las pruebas están bien realizadas y ha reaccionado a lo que realmente es alérgica. Ahora que ha sido diagnosticada, usted podría beneficiarse del tema de las vacunas. Okay. Mejoría, curación, tolerancia al cabo de 3 años a lo que usted es alérgica. Doctor, ¿y este tratamiento de las vacunas podría disminuir mi consumo de inhaladores? Porque yo soy asmática. La finalidad del uso de las vacunas es de que mientras éstas van llegando a su efecto, que se empieza a notar aproximadamente como toda vacuna, a partir del segundo o tercer mes ya se nota algún efecto. Lo que buscamos es disminuir de manera consistente todo tipo de medicación añadida, como antihistamínicos, por ejemplo, el uso de inhaladores. Si el paciente tiene un asma alérgico, con las vacunas se puede ir controlando, pero al principio probablemente sí requiera utilizar inhaladores, pero luego ya esto va disminuyendo. El gran miedo al uso del corticoide inhalatorio, por ejemplo, que las madres cuando lo escuchan dicen, uy, corticoide, no le doy a mi niño porque eso le va a causar problemas en los huesos, le afecta a los riñones, le afecta a los ojos. Son ciertas
circunstancias que sí podrían ocurrir con el uso prolongado de estos inhaladores. Pero como lo comento, hasta que la vacuna vaya haciendo su efecto para solamente mantenerle con ese tratamiento, al principio probablemente sí necesite una ayuda con estos inhaladores, pero luego poco a poco irán disminuyendo. Doctor, y yo tengo muchos pacientes, niños, infantes, que vienen con sus madres por una picadura de algún bicho, ¿no? Entonces, eso se considera una reacción alérgica porque cuando yo veo la lesión son lesiones, son abones, ronchas bien grandes, ¿no? Y que a veces se diseminan. Entonces, ¿eso viene a ser una alergia también? Las picaduras de insectos. Existe alergia al veneno de ciertos insectos, pero sobre todo las reacciones más frecuentes se caracterizan porque cuando pica el bicho es muy local. Se hincha en ese punto, pica, que es lo que los niños se rascan y se hacen heridas, se forman costras, se puede infectar, ¿no es cierto? Pero si las lesiones son locales, no se llegan a diseminar, quiere decir que no hay más ronchas por otras partes del cuerpo, les falta el aire, se les cierra la garganta o les silba el pecho, por ejemplo, no son de estudios más profundos. Se puede tomar un antihistamínico en ese momento, como la clorfenamina, cetiricina, loratadina, aplicar un poquito de crema y hielo en la zona local, ¿no es cierto? Y por 3 a 5 días más o menos y mejoran. Ahora, tras la picadura de un insecto, el paciente se llena de ronchas, dificultad para respirar, se marea y se desmaya, esto necesita un estudio más profundo. Lo recomendable es que tengan en casa o la madre siempre en el bolso una adrenalina autoinyectable, que consiste en aplicarse en el muslo, en la zona externa, ¿no es cierto? Una adrenalina, una inyección, una ampolla, se espera 10 segundos, se soba un poquito y ya está. Eso sería lo ideal. Ahora, por ejemplo, yo, además de trabajar en el Policlínico de Gestión Médica, trabajo en Piura, una zona donde hay muchos algarrobos. Y se fabrica ahí la miel del algarrobo, la algarrobina, ¿no es cierto? Entonces, he tenido algunos pacientes que han tenido alergia, una alergia importante por la picadura de avispas o de abejas, ¿no es cierto? Entonces, al momento que pican, dejan el veneno y sí tienen reacciones muy importantes, se llenan de ronchas y le falta la respiración. En ese caso, también se realiza ese tipo de pruebas como el prick test. Primero se le pone la gotita y luego, dependiendo si es positivo o no, se pasa al segundo nivel, que consiste en aplicar el mismo extracto, pero a diluciones menores abajo de la piel. Diagnosticado, también se pueden ofrecer el tratamiento con las vacunas. Sobre todo esto es recomendable en gente que trabaja con avispas, ¿no? Que tiene sus colmenas, que trabajan con miel, si han tenido algún tipo de reacción, porque las reacciones por picaduras de venenos de himenópteros, que son las avispas y las abejas, son mortales. Bueno amigos, este ha sido toda la entrevista con el doctor Calderón. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy interesante este tema, muy importante, ya que casi un 50% de las consultas de medicina general son temas de alergia, ¿no? Entonces, para mí es un gusto poder trabajar con usted y que usted forme parte del staff de este policlínico. Doctora, muchas gracias por la invitación. Ahora, quería dejar un último mensaje, que sepan que la alergia respiratoria, lo que es rinitis y asma, se puede curar. Tenemos tratamientos de calidad. Las vacunas antialérgicas o inmunoterapia cura lo que es la rinitis y el asma. Son tratamientos largos, pero valen la pena. A mí me pueden encontrar aquí en el Policlínico Gestión Médica. También trabajo en Piura, en el Centro Médico San Sebastián, y en Tacna, en la Clínica Isabel. Cualquier cosa, cualquier información que deseen, nos pueden escribir también a la página de Gestión Médica y nos encuentran para facilitar toda la ayuda que podamos. Bueno amigos, esta ha sido toda la entrevista con el doctor Óscar Calderón, especialista en alergología. Si usted desea sacar una consulta con el doctor, no se olvide que puede llamar al 261-9394, acá en las instalaciones del Policlínico Gestión Médica, ubicado en Avenida Húsares de Junín 569, Interior 100, Jesús María.
culminación del programa del día de hoy. El día de hoy hemos tocado el tema de las alergias y hemos visto la definición, las causas, la problemática, los tratamientos y el diagnóstico. Así que si ustedes están cursando por estas sintomatologías o este tipo de enfermedades, no duden en llamar a nuestros teléfonos al 261-9394 para poder sacar una consulta o una cita con el doctor Calderón. Los espero en el próximo programa. Cuídense.